Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Ojeda García y presentaré mi proyecto integrado de la materia de electricidad y magnetismo. Bueno, principalmente daré una breve introducción a lo que se relaciona a la actividad. Bueno, el principal objetivo que tenemos en este proyecto es analizar el comportamiento de circuitos eléctricos resistivos, en particular calcular las transferencias de energía asociadas y obtener el modelo matemático que relaciona las variables involucradas. Daré a responder algunas preguntas del cual se relacionan con esta actividad. La principal es ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es una asociación de cargas eléctricas que se desplazan de un circuito presentable. Estos incluyen elementos eléctricos como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes, o cualquier componente eléctrico. Todos están conectados electrónicamente entre sí con el objetivo de crear y transportar o cambiar cargas eléctricas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y sus dos aplicaciones en práctica que las puedes dar? Las leyes de Kirchhoff describen el comportamiento de la corriente en un nodo y el voltaje alrededor de la malla. Estas dos leyes son las bases del análisis de circuitos avanzados. Las leyes de Kirchhoff del voltaje y corriente están en el corazón del análisis de circuitos. Sus dos aplicaciones son: se fijan abiertamente los sentidos de las corrientes de las ramas. La otra es: se elige un sentido de recorrido. Bueno, como bien se menciona, cada una de las funciones y sus aplicaciones, podemos decir que la que se pone en práctica, la segunda se elige un sentido de recorrido. Podemos decir que se plasma una dirección de la cual se transporta la corriente de un lado a otro, y la otra serían los sentidos de las corrientes de las ramas. Bueno, se podría decir de cierta manera que se dispersa. La siguiente pregunta es: ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuáles son sus funciones en los circuitos eléctricos? Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en sistemas eléctricos, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Enlazan entre sí las diferentes regiones del país. Sus funciones es intercambiar energía entre las regiones que usen por las transferencias de potencia. Puede ser en ambos sentidos, para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y maximizando la potencia del transporte. Es necesario evaluar la tensión del transporte. La tensión de los circuitos de transmisión pueden extenderse desde 69 kilovolts o hasta 750 kilovolts. ¿Qué son los métodos de análisis de los circuitos eléctricos? Bueno, en este caso existen tres tipos de análisis, los cuales el primero es la aplicación directa de las leyes fundamentales, la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. La segunda sería el método de voltaje de Nodds, y el tercero es el método de corriente de malla y su pariente cercano del método de corriente de lazo. El primer método se aplica directamente a las leyes fundamentales, es rápido y funciona muy bien para circuitos simples. No particularmente eficiente en sí. Entendemos la cantidad total de trabajo requerido, que va cobrando importancia de medio a los circuitos que se vuelven más aplicados. Los ingenieros han ideado dos elegantes maneras de organizar y agilizar el análisis del circuito: el método de voltaje de Nodds y el método de corriente de malla. Estos no son otras cosas que recetan generalmente para resolver un circuito paso a paso. Ambos métodos son buenos, reducen el mínimo número de ecuaciones simultáneas
Estas eficiencias tienen un gran impacto de medida de complejidad de un circuito que aumenta. El método de corriente de lazo es un pariente cercano al método de corriente de malla y se usa determinadamente en cosas especiales tal como se describen en los circuitos. A medida que estudias los métodos de análisis y los circuitos es un ejemplo de que consiste únicamente resistores y fuentes ideales de voltaje y corriente. Estos mantienen las matemáticas relevantes, simples y nos permiten encontrar estrategias para resolverlo. Bueno, la siguiente es ¿cuáles son las aplicaciones de los capacitores? Una función muy importante que tienen los capacitores es filtrar y suavizar las corrientes eléctricas. Un capacitor puede ser utilizado para tomar una señal variable con ondas o rizos de nivelar la rectificación. Bueno, como ya se mencionó, el capacitor puede filtrar o suavizar la corriente distribuyéndola de manera no tan potencial para no quemar los circuitos. Eso reduce los voltios. Bueno, para mí esta actividad bueno, digámoslo de cierta manera, esta clase fue muy específica, la verdad entendí todo tal cual. A pesar de haber llevado ya un poco de esto, fue más sencillo comprender las actividades y realizarlas de manera más eficiente. Y pues con este proyecto pues doy a conocer lo aprendido durante el periodo. Y como conclusión sobre esta actividad, la comprensión de circuitos eléctricos es de igual manera de adquirir conocimientos más concretos y detallados en cuestión de que aquellos se conforman los circuitos. Bueno, llevé un tiempo lo que fue automatización y circuitos eléctricos y como bien lo mencioné en las preguntas, realizaba se podría decir tarjetas o plantillas en las cuales demostrábamos cómo hacer el paso de corriente a focos LED, hacer funcionar un radiador y cosas así. Y de cierta manera esta actividad fue muy satisfactoria y espero seguir aprendiendo un poco más sobre ello. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias por su atención.